En Alemania tenemos igualdad de oportunidades, pero no para todos. Esta mujer no quiere identificarse delante de la cámara. Tiene 53 años. Para ella es difícil encontrar un trabajo porque tiene problemas de salud. Sobrevive con 190 euros al mes, que es lo que le queda después de pagar las facturas. Por desgracia, es muy poco, porque todo está cada vez más caro. La comida y todo lo demás. No me puedo permitir nada, ni siquiera ir al cine o al teatro. Tengo que ir a un centro de caridad para conseguir comida porque no me queda otra. Hace poco me denegaron otro trabajo. Para mí todo esto es muy duro porque no puedo afrontarlo. No me siento como una verdadera persona, sino como un ser humano a medias. Bueno, yo he venido porque las pensiones que se están pagando son bajas, pero las que se pagarán en el futuro son más bajas o inexistentes. Es una vergüenza que después de trabajar un montón de años, la clase obrera sea precisamente la que tenga que pagar todos los platos rotos. Hoy nos hemos vuelto a manifestar en Millau y en el resto del Estado centenares de miles de pensionistas, trabajadores, trabajadoras, jóvenes, para exigir unas pensiones públicas dignas para hoy y para el futuro. Los últimos días, tanto en la calle, en los medios de comunicación como en las redes sociales, se ha estado hablando muchísimo sobre la próxima crisis, que algunos ya pronostican para el año 2020. Santiago Niño Becerra, catedrático de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, deja bien claro que no es que vayamos hacia otra crisis, sino que la anterior ni siquiera ha terminado, mientras que el Banco Central Europeo ha llegado tarde y ahora está en una situación difícil porque si se desata otra crisis no tiene margen de actuación. Los pedidos de los chalecos se extendieron hacia lo social y la política, y el referendo de iniciativa popular se convirtió en su bandera. Más de 6.000 personas fueron detenidas en unas jornadas violentas. Fin del mundo, final del mes, misma lucha, aseveraban algunos en otra marcha donde se juntaron chalecos amarillos y ambientalistas. Los fondos grandes, como están desesperados por obtener algún tipo de rendimiento, terminan invirtiendo los fondos, el dinero de la gente, en bonos que son de alto riesgo, pero aún siendo de alto riesgo rinden muy poquito. Te pueden rendir los bonos basura, te rinden 2%. Claro. Y entonces esos bonos después van a caer de valor y eso es una destrucción del patrimonio de la gente que está ahorrando. Bueno, son problemas muy severos, ¿no? Oro y plata como valor tienen que ser comparados siempre con la cantidad de dinero fiduciario en circulación y todo indica que vamos hacia una gran expansión monetaria, en parte muy probablemente para monetización de déficit fiscal en Estados Unidos, para monetización de deuda. No es gratis toda la intervención que han hecho los bancos centrales en los últimos 10 años. Que los bancos centrales están anticipando algo que va a venir después. Quiero que me pongas en ese mundo que va a venir después. Sí. El día después de lo que vos anticipás, ¿qué va a pasar? Bueno, mira, el gran problema que se viene es un problema de deuda. Tenés crisis crediticia corporativa en puerta. En China es el más obvio, donde tenés 21 trillones de dólares, es 21 y 12 ceros, porque es un número complicado de entender. En Estados Unidos es 10 trillones. El diagnóstico asusta. El profesor Streck sostiene que, después de años enfermo, el capitalismo está hoy en una condición crítica. El capitalismo estaría entrando en su fase terminal. Well, former RBI Governor Raghuram Rajan today has said that capitalism is under serious threat since it has stopped providing for the many. He's also gone on to say that governments across the world cannot afford to ignore social inequality when considering the economy. He believes that the rise of authoritarian regimes will lead to socialization of all means of production.
Nuestro pronóstico tanto para este año como para el próximo demuestra que esta desaceleración ya está afectando a la gran mayoría del mundo. Que hoy el Banco Central de Alemania dijo que pues la economía de este país ya entró en una recesión técnica según los datos del tercer trimestre del 2019. Y lo que sí nos deja claro es que en el mundo hay una desaceleración generalizada de las economías. En Estados Unidos, la deuda del gobierno federal superó por primera vez en su historia los 23 billones de dólares, según cifras difundidas por el Departamento de Tesoro estadounidense. La deuda ha crecido cerca de un 16% desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó al poder en enero del 2017. Mais c'est joli l'universalité, sauf que pour ceux qui ont des problèmes dans leur carrière, et il y en a beaucoup, précarité, chômage, temps partiel imposé, ils cotiseront moins ou pas suffisamment ou pas du tout. Mais ils ont pas le droit à la retraite. Et contrairement à ce qu'on dit, je ne vais pas avoir touché une retraite de 3 600 €. J'espère toucher une retraite de 1 500, 1 600 €, c'est tout. Donc si cette réforme elle passe, je vais partir avec 1 100 €. Alors sachant que je me lève à 4 h du matin tous les jours, que je travaille les samedis, dimanches, jours fériés. Enfin, voilà quoi, j'ai 24 ans de boîte, je touche 2 100 €. Je pense que c'est pas un salaire de privilégié ni de nanti. José y Eve-Marie forman parte de los 113 millones de personas en riesgo de pobreza en la Unión Europea. Precisamente los trabajadores que, a pesar de tener un empleo, están en riesgo de exclusión social, representan ya el 9,6% de la población. Esta investigadora universitaria denuncia el aumento de la desigualdad. En Finlandia, la gente rica se beneficia de exoneraciones fiscales y al mismo tiempo las prestaciones para la gente pobre están siendo recortadas. Salarios bajos, contratos precarios, dificultad para acceder a la vivienda y precios en aumento para la energía, la alimentación y la salud. La Unión Europea está trabajando a favor de los mercados, pero no para las personas. No podemos seguir permitiendo que sean 4 multinacionales las que se lleven el valor añadido de nuestros productos. No podemos seguir permitiendo que se venda por debajo de los costes de producción y no podemos seguir permitiendo que sean 4 empresas multinacionales las que condicionen la viabilidad del pueblo jiennense y la viabilidad del pueblo andaluz. Ya se sabe qué pasa en el resto del mundo cuando alguno de esos tres entra en recesión. La crisis es global. ¿Y si sucede en las 3 principales economías del mundo a la vez? A la caída de las bolsas asiáticas se ha sumado el desplome de las bolsas europeas por la crisis del petróleo. Madrid cae más de un 6%, las pérdidas son aún mayores en Milán. La capital financiera de Italia está aislada como toda la región norte del país. Es Nueva York, la bolsa de Nueva York ha tenido que suspender la cotización nada más abrir. Muchos nervios aquí también en la bolsa de Milán, que desde la apertura se ha desplomado y pierde en este momento en torno al 10%. Wall Street estaba en el punto de mira y el desplome ha sido dramático en cuanto ha abierto. Los principales índices han caído un 7%, incluido el S&P 500, lo que ha obligado a suspender la bolsa de Nueva York durante 15 minutos. Wall Street se contagia del pánico del resto de parques. Tras 2 semanas con las plazas financieras de todo el mundo en rojo y pese a los intentos de los organismos internacionales de dar estabilidad, las curvas son cada vez más pronunciadas. En 12 sesiones, la bolsa española ha perdido más de 100.000 millones de euros de capitalización, casi una quinta parte del total. Defender Europe 20 is the largest deployment of military personnel and equipment from the U.S. to Europe for an exercise in more than 25 years. Defender Europe 20 shows that NATO allies and partners stand stronger together and that the U.S. commitment to NATO is ironclad.
Thank you very much, everyone. Thank you. To unleash the full power of the federal government in this effort today, I am officially declaring a national emergency. Un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. Estamos en tiempos de pánico. No recuerdo una semana con tantos eventos que impactan los mercados financieros. Pero esto es solo el comienzo de lo que puede. La bolsa de valores de los Estados Unidos ha experimentado una caída del 30% en menos de 15 días. El ministro de Finanzas alemán anunció una medida radical para activar las líneas de crédito de forma ilimitada para ayudar a las compañías y se declaró el estado de emergencia con la inyección de $50.000 millones a la economía. La Reserva Federal también colocará $1.5 billones en operaciones repos, es decir, va a inyectar muchísima liquidez al sistema. Nueva jornada de pánico en las bolsas. Ni la ansiada acción coordinada de los bancos centrales ha logrado frenar la espiral bajista en los mercados. La Fed anunció medidas de urgencia anoche con bajada de tipos incluida, pero más que calmar los ánimos, ha vuelto a encender las alarmas. Las alertas económicas se disparan a medida que aumenta la paralización de la economía mundial. El IBEX ha dicho adiós a la cota de los 6.000 puntos. La semana pasada ya se hundió casi un 21%. Hoy cae todo. El esfuerzo que os pido es inédito, pero estamos en guerra. No luchamos ni contra un ejército ni contra una nación, pero el enemigo está ahí, invisible e inalcanzable, y avanza. Y por ello se requiere toda nuestra movilización. Estamos en guerra. En primer lugar, se limita la libertad de circulación de las personas no solo a las vías de uso públicos, sino también a otros espacios de uso público, como por ejemplo las playas. En segundo lugar, las actividades permitidas deben realizarse de manera individual. En la línea del discurso pronunciado anoche por el presidente Emmanuel Macron, las actividades colectivas quedan prohibidas y el gobierno ha pedido a los franceses que se conviertan en aliados de la guerra. Dijimos que haríamos lo que hiciera falta, cuando hiciera falta y donde hiciera falta. Las empresas y el conjunto de nuestro tejido productivo deben sentirse protegidas y por eso les anuncio que vamos a movilizar hasta 200.000 millones de euros, repito la cifra, 200.000 millones de euros, cerca de un 20% de nuestra capacidad de producción de riqueza anual de nuestro PIB. Vamos a adoptar procedimientos de flexibilidad laboral mediante reducciones de jornadas o ajustes temporales. Y con la aceleración de la aprobación de los ERTEs, reduciendo los periodos de tramitación y consultas por los que los trabajadores percibirán sus prestaciones con más agilidad. Por ello, en caso de ERTEs, se exonerará al empresario o a la empresaria de la aportación empresarial de las cuotas a la Seguridad Social. Hoy, ejerciendo mis facultades constitucionales, he decretado estado de excepción constitucional de catástrofe en todo el territorio nacional, incluyendo la restricción de reuniones en espacios públicos para evitar aglomeraciones, establecer cuarentenas o toques de queda y limitar el tránsito o locomoción de personas. Este estado de catástrofe permite también una valiosa y necesaria colaboración de nuestras Fuerzas Armadas para enfrentar mejor esta crisis y establece la designación de jefes de la Defensa Nacional, los cuales asumirán el mando de las fuerzas de orden y seguridad en las zonas respectivas. El Banco Central Europeo llevará a cabo un programa de compra de bonos públicos y privados de 750.000 millones de euros. Me van a permitir todos los españoles que aproveche mis 40 años de servicio para, en este marco de una contienda bélica sin armas o con otras armas distintas a las que nosotros pensamos,
ofrecerle algunos consejos y ofrecerle aquello que me ha enseñado mi experiencia relativo a los valores militares que te permiten afrontar situaciones como estas. Y en primer lugar, la disciplina. En segundo lugar, el espíritu de sacrificio. Esto nos va a venir muy bien en estos días que se nos acercan y en estos días que estamos viviendo. Disciplina para atender a las indicaciones que nos están dando. Espíritu de sacrificio para soportar las situaciones incómodas o que nosotros podemos creer que son incómodas, tanto los que se tienen que quedar en casa encerrados como aquellos que no tienen más obligación que salir a desempeñar sus funciones para que el resto podamos vivir. Una de las últimas en anunciar un ERTE ha sido el grupo Inditex, que ha cifrado en 25.000 los trabajadores que estarían afectados. Una medida parecida a la que ya va a aplicar Desigual y que afectará al 90% de la plantilla, a 1.359 trabajadores, la mayoría personal de tienda. La crisis ha dejado en tierra al 90% del sector aéreo y ello se ha traducido en expedientes de regulación de empleo temporal como el anunciado por Iberia, que afecta a un total de 13.900 trabajadores durante 3 meses. Vueling también planteará uno. Otro sector golpeado por la crisis ha sido el del automóvil. Nissan recorta temporalmente su plantilla, que afectará a 3.000 empleados en Cataluña. SEAT también ha anunciado un ERTE. El cierre de establecimientos ha llevado a Burger King a deshacerse temporalmente de 14.000 trabajadores, el mismo motivo que aducen para sus ERTEs otras compañías, como la empresa de venta de colchones Picolín. También Cabify prescindirá de parte de sus trabajadores para hacer frente a las pérdidas. Visto bueno del Senado estadounidense al paquete histórico de ayudas con el que la administración Trump quiere insuflar vida a una economía que se asfixia. $2.2 billones para ayudar a empresas y familias en dificultades. Ninguna política económica acabará completamente con las dificultades, argumentaba el líder de la mayoría republicana. Esto ni siquiera es un paquete de estímulo, es una ayuda de emergencia. No se ha dado cuenta o no se ha querido dar cuenta el de la bici. El Parlamento ha dado luz verde en un solo día a la mayor emisión de deuda en la historia del país. El paquete prevé una nueva deuda de 156.000 millones de euros. Las estrictas reglas para la reducción de la deuda quedan suspendidas. Nos encontramos ante una crisis sin precedentes en la historia de la República Federal. Una crisis mayor que cualquiera que hayamos experimentado en los últimos tiempos y a la vez un desafío inevitable para toda la humanidad. El gobierno peruano informó que ha desplegado personal militar a las fronteras con Ecuador y Chile. Hasta este jueves, la justicia marroquí había procesado a 4.650 personas detenidas por haber violado el confinamiento domiciliario decretado el 20 de marzo y en numerosos casos haber mostrado resistencia a las autoridades.
España registra las peores tasas mensuales de paro de la historia. La crisis ha propiciado un aumento brutal de desempleados en el último mes. Así, 302.265 personas perdieron su trabajo en marzo, lo que establece en más de 3,5 millones el número total de desempleados en el país en la actualidad. Voy a volver a explicarlo, a ver si soy capaz de explicarlo. Los ERTEs no son parados. Los ERTEs los hemos hecho para no destruir empleo. Y vuelvo a decir que por eso la Comisión Europea quiere emular el modelo español, porque es, digamos, como una especie de dique, ¿vale?, que impide que no se despida la gente. A ver si somos capaces de explicarlo y me ayuda también el ministro Escrivá. Por tanto, los ERTEs no son paro. Piensen que computan, están de alta. ¿De acuerdo? Están de alta, por tanto, no están en el paro. A ver si soy capaz, porque muchos periodistas lo preguntan, a ver si entre los dos somos capaces. Pero vamos, no son parados. Está claro, ¿no? Yo sé que esto tiene mucha dificultad. Yo creo que en este país los niños y las niñas a partir de ahora ya van a saber lo que son los ERTEs. Disparen a matar. El presidente de Filipinas ha ordenado a la policía y al ejército: disparen a matar a quienes violen la cuarentena. Mis órdenes son para la policía y el ejército, también para los funcionarios de las aldeas. Si hay problemas o situaciones de violencia que pongan en peligro sus vidas, mátenlos a tiros. Las amenazas llegaron poco después de que la policía irrumpiera en una manifestación de vecinos de barrios marginales de Manila. Protestaban por los retrasos en la distribución de alimentos y ayuda. Los alborotadores morirán de hambre. Y cuando estés preso, tendrás que conseguirte tu propia comida. Hoy hemos analizado en la reunión de diálogo social en el Ministerio de Trabajo la situación laboral y el papel que han jugado los ERTEs en las últimas semanas. Son más de 450.000 los ERTEs solicitados que pueden afectar a más de 3 millones de personas trabajadoras. Estamos convencidos que esa medida que se impulsó desde el diálogo social ha contribuido a salvar cientos de miles de puestos de trabajo. Nuestra economía está amenazada por grandes nubarrones. El país no se escapa de esta mala situación y lo más inmediato que preocupa a muchos es que los cheques que había anunciado el gobierno aún no llegan. También que miles de jóvenes tienen que seguir pagando sus préstamos estudiantiles y se les está haciendo muy pero muy difícil. Javier Vega nos acerca a este sombrío panorama. ¿Qué tal, Nicole? Ayer dábamos cuenta de esta cifra de 16 millones de desempleados en apenas 3 semanas, pero en la Casa Blanca saben que la situación solo puede empeorar y es que en 3 semanas más, cuando termine abril, podría haber 25 millones de desempleados en todo el país. Eso estima la firma JP Morgan, que también está pronosticando una contracción económica del 40%. Minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Todos estos bulos luego pues los tratamos de desmentir a través de nuestras redes sociales. No hay ideologías. Lo primero, las personas y todos los que estamos aquí, todos ustedes, somos un equipo. Gracias. Hoy sábado empieza el segundo fin de semana consecutivo de toque de queda absoluto. Las autoridades libanesas están planteando ampliar el toque de queda y el confinamiento obligatorio hasta finales de mes. Aquí en Moscú, el alcalde se ha dirigido a los moscovitas para decirnos que, aunque el confinamiento es duro, no es en vano.
Los precios a futuro del petróleo estadounidense WTI se desplomaron este lunes a niveles históricos, llegando a cotizarse por debajo de cero por primera vez en su historia. El desplome se dio durante la tarde, situándose en menos de $37,63, es decir, en negativo, algo sin precedentes, lo que ocurrió debido a que los operadores ingresaron en una frenética carrera por deshacerse de las acciones. Mientras tanto, el petróleo Brent, el referente europeo, cayó hasta los $25. La situación se explica por el exceso de oferta en el mercado y las dificultades para almacenar los altos excedentes provocados por la fuerte caída de la demanda, causada por la paralización de la economía. En otras palabras, la demanda del grupo fue prácticamente aniquilada. En la asamblea celebrada por videoconferencia, el director del Programa Mundial para la Alimentación fue rotundo. Estamos al borde de una pandemia de hambre. Es una vergüenza que después de trabajar un montón de años, la clase obrera sea precisamente la que tenga que pagar todos los platos rotos.